que toda la familia terminaría siendo conocida por este apelativo. Juan, también llamado Gadi, era un estratega nato. Simón, conocido como Tasi, poseía una sabiduría política que sería crucial en las negociaciones posteriores. Eleazar, llamado Abarán, se destacaría por su valor temerario en la batalla. Finalmente, Jonatán, también conocido como Apfus, combinaría las habilidades militares con una aguda percepción diplomática. Durante el primer año de la rebelión, bajo el liderazgo de Matatías, los insurgentes judíos desarrollaron tácticas de guerra de guerrillas que resultarían devastadoramente efectivas contra las fuerzas seleucidas. Atacaban por la noche, destruían los altares paganos, circuncidaban a los niños judíos cuyos padres habían cedido a las presiones, y rescataban los rollos de la Torá de las manos de los perseguidores. Cada victoria, por pequeña que fuera, fortalecía la moral del pueblo y demostraba que Dios no había abandonado a su pueblo escogido. Sin embargo, el peso de los años y las tensiones de la guerra comenzaron a hacer mella en la salud del anciano Matatías. Consciente de que su tiempo en esta tierra llegaba a su fin, reunió a sus hijos para darles sus últimas instrucciones, un discurso que revelaría la profundidad de su fe y su comprensión de los propósitos divinos. Sus palabras, cargadas de la sabiduría de las Escrituras y la experiencia de una vida dedicada al servicio de Dios, se convertirían en el testamento espiritual de la rebelión macabea. Atención a todos los que llevan la fe en el corazón y protegen a su familia. Hay una antigua oración de... Ahora, hijos míos, les dijo Matatías con voz temblorosa pero firme, sentid celo por la ley y dad vuestras vidas por la alianza de nuestros padres. Recordad las obras que hicieron nuestros padres en sus generaciones, y alcanzaréis gran gloria y nombre eterno. Entonces comenzó a recordar los ejemplos de fe de los grandes héroes del pueblo de Israel. Abraham, que fue encontrado fiel en la tentación y le fue imputado como justicia. José, que en tiempo de su angustia guardó el mandamiento y llegó a ser señor de Egipto. Pineas, nuestro padre, que por su celo ardiente recibió alianza de sacerdocio eterno. Continuó evocando la memoria de Josué, que cumplió la palabra y fue constituido juez en Israel. Caleb, que por testificar en la congregación recibió heredad en la tierra. David, que por su misericordia heredó trono de reino para siempre. Elías, que por su celo ardiente por la ley fue arrebatado al cielo. Ananías, Azarías y Misael, que creyeron y fueron librados de la llama. Y Daniel, que por su inocencia fue librado de la boca de los leones. Estas palabras no eran simplemente un repaso histórico, sino una declaración profética de que Dios continuaría obrando poderosamente a través de aquellos que se mantuvieran fieles a su pacto. Matatías entendía que la batalla que enfrentaban sus hijos no era meramente política o militar, sino fundamentalmente espiritual. Era una guerra por el alma del pueblo de Dios, y sólo aquellos que permanecieran anclados en la fe de sus padres podrían esperar la victoria. Con su último aliento, Matatías designó a Simón como consejero principal debido a su sabiduría, y a Judas Macabeo como comandante militar de las fuerzas rebeldes. Este ha sido fuerte y valeroso desde su juventud, declaró sobre Judas. Él será vuestro príncipe de guerra y hará la guerra contra los pueblos. Estas palabras resultaron ser proféticas, pues Judas demostraría ser uno de los estrategas militares más brillantes de toda la historia antigua. Cuando Matatías murió en el año 166 a.C. y fue sepultado en el sepulcro de sus padres en Modín, y todo Israel hizo gran duelo por él. Su muerte marcó el final de la primera fase de la rebelión macabea y el comienzo de la era de Judas Macabeo,
que transformaría una insurgencia local en un movimiento de liberación nacional que cambiaría para siempre el curso de la historia judía. Judas Macabeo asumió el liderazgo de la rebelión con apenas 30 años de edad, pero ya había demostrado poseer una combinación extraordinaria de valor personal, genio militar y, sobre todo, una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Desde el momento en que tomó el mando, quedó claro que no era simplemente un guerrillero más, sino un líder carismático capaz de inspirar a hombres desesperados a realizar hazañas imposibles. La primera gran prueba de Judas llegó cuando Apolonio, gobernador de Samaria y uno de los generales más experimentados de Antíoco, marchó contra los rebeldes con un ejército considerablemente superior en número y armamento. Los soldados profesionales seleucidas, con su disciplina griega y su equipo militar avanzado, parecían invencibles frente a los campesinos judíos armados con herramientas agrícolas convertidas en armas de guerra. Sin embargo, Judas comprendía algo que sus enemigos no podían comprender, que esta guerra no se libraría según los principios militares convencionales, sino según los principios de la fe. Antes de cada batalla, Judas reunía a sus hombres para orar y ayunar, recordándoles que no luchaban solos, sino que el Dios de los ejércitos combatía a su lado. Citaba las palabras del salmista: unos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. La batalla contra Apolonio se libró en los desfiladeros montañosos cerca de Bet Horón, donde Judas demostró por primera vez su genio táctico. Utilizando el conocimiento íntimo del terreno y la superior movilidad de sus fuerzas, tendió una emboscada perfecta que resultó en una victoria completa. Apolonio murió en la batalla, y Judas tomó su espada, que usaría en todas las batallas posteriores como símbolo de que Dios entrega a los enemigos de su pueblo en manos de los fieles. Esta primera victoria tuvo un efecto psicológico devastador en las fuerzas seleucidas y electrizante en el pueblo judío. Las noticias se extendieron rápidamente por toda Judea. Los invencibles seleucidas podían ser derrotados, y Dios seguía peleando por su pueblo como en los días de Josué y Gedeón. Voluntarios de todo el país comenzaron a unirse a las fuerzas de Judas, y lo que había comenzado como una pequeña banda de rebeldes se transformó en un ejército de liberación nacional. Hazlo un hábito, una rutina de IA de 10 minutos cada mañana. Serás irreconocible para Navidad. ¿Te animas? Así es como me convertí en la persona. Pero Antíoco IV no estaba dispuesto a tolerar esta humillación. Envió inmediatamente a Serón, comandante del ejército de Siria, con fuerzas aún más numerosas para aplastar definitivamente la rebelión judía. Serón era un militar veterano que había participado en numerosas campañas de conquista y se dirigió hacia Judea con la confianza de quien nunca había conocido la derrota. Cuando los espías informaron a Judas sobre el tamaño del ejército de Serón, muchos de sus hombres se sintieron desanimados. La diferencia numérica era abrumadora, y enfrentar a las fuerzas seleucidas en batalla campal parecía suicidio. Pero Judas, con la autoridad moral que solo puede poseer alguien completamente rendido a la voluntad de Dios, reunió a sus tropas y les habló palabras que se grabarían para siempre en sus corazones. No temáis por la multitud de ellos, ni tengáis miedo de su ataque, declaró Judas con una convicción que trascendía las circunstancias naturales. Recordad de qué manera fueron salvados nuestros padres en el Mar Rojo, cuando Faraón los perseguía con ejército, y ahora clamemos al cielo, a ver si querrá favorecernos y se acordará de la alianza de nuestros padres y quebrantará hoy este ejército delante de nosotros. Estas palabras revelaban la fuente del poder de Judas Macabeo. No era simplemente un comandante militar hábil,
sino un hombre que había aprendido a ver las circunstancias terrestres a través de la perspectiva de las promesas eternas de Dios. Entendía que las victorias del pueblo de Dios no se obtienen por fuerza ni por violencia humana, sino por el Espíritu del Señor de los ejércitos. La batalla se libró nuevamente en los pasos montañosos de Bet-Horón, el mismo lugar donde Josué había derrotado a los reyes amorreos siglos antes. Judas utilizó la táctica de la falsa retirada, atrayendo a las fuerzas seleucidas hacia un terreno donde sus ventajas numéricas se convertían en desventajas. Cuando el ejército de Serón se encontró atrapado en los estrechos desfiladeros, los macabeos los atacaron desde todas las direcciones simultáneamente. El resultado fue una masacre completa. Serón murió en la batalla junto con 800 de sus mejores soldados, y el resto del ejército huyó en completo desorden hacia la costa mediterránea. Una vez más, Judas había demostrado que Dios podía usar a unos pocos hombres fieles para derrotar a multitudes impías. Estas victorias sucesivas tuvieron consecuencias que trascendieron las fronteras de Judea. La reputación de Judas Macabeo comenzó a extenderse por todo el imperio seleucida, y los pueblos oprimidos empezaron a ver en él un símbolo de esperanza. Para Antíoco IV, sin embargo, estas derrotas representaban una amenaza existencial a su autoridad. Si un pequeño grupo de rebeldes judíos podía humillar repetidamente a sus ejércitos, otros pueblos sometidos podrían ser inspirados a seguir su ejemplo. Determinado a aplastar la rebelión de una vez por todas, Antíoco tomó una decisión que revelaría tanto su desesperación como su subestimación de la determinación macabea. Dejando la mitad de su ejército para continuar la campaña contra Judea, partió hacia el este con la otra mitad para sofocar rebeliones en las provincias orientales de su imperio, confiando en que sus generales más experimentados podrían resolver el problema judío en su ausencia. El comando de esta campaña decisiva fue entregado a Lisias, uno de los nobles más poderosos del reino y tutor del joven hijo de Antíoco. Lisias recibió órdenes explícitas de no solo derrotar a los rebeldes, sino de exterminar completamente al pueblo judío y repoblar la tierra con colonos paganos. Era, en esencia, una orden de genocidio, un intento de borrar del mapa al pueblo escogido de Dios. Lisias, consciente de la importancia de esta misión, reunió un ejército de 40.000 soldados de infantería y 7.000 jinetes, una fuerza militar que superaba considerablemente a cualquier ejército que los macabeos hubieran enfrentado hasta ese momento. Además, confió el comando directo de las operaciones a 3 de sus generales más competentes, Ptolomeo, Nicanor y Gorgias, cada uno de los cuales tenía experiencia en el aplastamiento de rebeliones. La estrategia seleucida era simple pero efectiva. Dividir sus fuerzas en múltiples columnas, converger sobre las posiciones macabeas desde diferentes direcciones y aplastar la rebelión mediante la superioridad numérica abrumadora. Para asegurar el éxito, también trajeron comerciantes de esclavos de las ciudades costeras, anticipando la captura masiva de prisioneros judíos que serían vendidos en los mercados de esclavos del Mediterráneo oriental. Cuando las noticias de este formidable ejército llegaron a Judas y sus seguidores, la magnitud del desafío que enfrentaban se hizo evidente para todos. Esta vez no se trataba de una expedición punitiva o una campaña de intimidación, sino de un esfuerzo sistemático para la aniquilación total del pueblo judío. War Thunder es el juego histórico de acción en línea que te da acceso a los legendarios vehículos del siglo XX. Este es el único juego que... Muchos de los seguidores de Judas comenzaron a cuestionar si había alguna posibilidad de supervivencia frente a odds tan desesperantes.
Pero fue precisamente en este momento de máxima crisis cuando la fe de Judas Macabeo brilló con mayor intensidad. En lugar de dejarse abrumar por el miedo o la desesperación, convocó a todo el pueblo a un día de ayuno y oración en Mizpa, el lugar donde Samuel había juzgado a Israel siglos antes. Esta elección de ubicación no fue accidental. Judas quería recordar al pueblo que Dios había librado a Israel de enemigos poderosos en el pasado y podía hacerlo nuevamente. La reunión en Mizpa se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de toda la guerra macabea. Miles de judíos, desde ancianos hasta niños, se congregaron para buscar el rostro de Dios en esta hora desesperada. Trajeron los rollos de la Torá que habían logrado salvar de la destrucción seleucida, mostrando las páginas donde los paganos habían pintado imágenes de sus ídolos, profanando las sagradas palabras. Judas dirigió la congregación en una oración que reveló la profundidad de su comprensión teológica y su confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios. Bendito seas, Salvador de Israel, oró, que quebrantaste el ímpetu del poderoso por mano de tu siervo David, y entregaste el campamento de los extranjeros en manos de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero. Encierra también este ejército en manos de tu pueblo Israel, y sean confundidos en su poderío y caballería. Esta oración no era una súplica desesperada, sino una declaración de fe basada en el conocimiento íntimo del carácter de Dios revelado en las Escrituras. Judas entendía que la historia del pueblo de Israel estaba llena de ejemplos de liberaciones imposibles, y que el Dios que había liberado a David del gigante Goliat y había dado victoria a Jonatán contra multitudes filisteas era el mismo Dios que podía dar victoria a los macabeos contra los seleucidas. Después de la oración corporativa, Judas organizó su ejército según los principios establecidos en el libro de Deuteronomio. Envió a casa a todos los hombres que acababan de casarse, que habían plantado viñedos o que tenían miedo, siguiendo exactamente las instrucciones que Dios había dado a través de Moisés para la guerra santa. Este acto de obediencia a la ley divina redujo considerablemente el tamaño de su ejército, pero aumentó exponencialmente su calidad espiritual y su determinación. Los 3000 hombres que permanecieron con Judas representaban la esencia destilada de la fe judía. Cada uno había tomado la decisión consciente de confiar en Dios hasta la muerte, prefiriendo morir como hombres libres que vivir como esclavos de un sistema pagano. Estos guerreros de la fe se convirtieron en los instrumentos a través de los cuales Dios demostraría una vez más que Él es quien da la victoria, no la multitud ni la fuerza de los caballos. La batalla decisiva se libró cerca de Emaús, donde las fuerzas seleucidas habían establecido su campamento base. Gorgias, el más experimentado de los generales enemigos, había desarrollado un plan para atacar el campamento macabeo durante la noche, esperando sorprender y masacrar a los rebeldes mientras dormían. Sin embargo, Judas había anticipado esta táctica y había preparado una contramaniobra brillante. Mientras Gorgias marchaba con sus mejores tropas hacia lo que creía que era la posición macabea, Judas condujo a sus hombres por rutas secretas hacia el campamento principal seleucida, que había quedado relativamente desprotegido. Al amanecer, cuando Gorgias descubrió que había atacado un campamento vacío, ya era demasiado tarde. Judas había lanzado su ataque contra el campamento enemigo, y las llamas se alzaban hacia el cielo como señal de una victoria imposible. La confusión en las filas seleucidas fue total. Gorgias regresó corriendo con sus fuerzas para encontrar su campamento en llamas y sus reservas estratégicas destruidas.
Los soldados profesionales, seleucidas, acostumbrados a la disciplina y el orden, se desmoralizaron completamente cuando se dieron cuenta de que habían sido superados tácticamente por un grupo de campesinos judíos. Judas aprovechó esta confusión para lanzar un ataque coordinado que resultó en una de las victorias más completas de toda la guerra macabea. 3000 soldados seleucidas murieron en la batalla, y el resto huyó hacia las ciudades costeras en completo desorden. Más importante aún, los macabeos capturaron una cantidad inmensa de equipo militar, oro y plata, que les proporcionaría los recursos necesarios para continuar la guerra. Esta victoria en Emaús... ¿No creen lo tóxico que es esto? Si todavía usas una tabla de picar de plástico o de madera... Bueno, ahí estamos viendo, muy buenos días, estamos transmitiendo desde Mi Dulce Refugio, emisora online que transmite a 190 países, 5 continentes y tenemos más de 120,000 oyentes. Estamos aquí en el Facebook, en el canal 4 de radio y televisión. Estamos viendo lo de los macabeos. ¿Qué es lo de los macabeos? Es una guerra. Y es lo que se está repitiendo hoy en día. Y hoy estamos viendo la abundancia de enemigos contra el pueblo de Israel. Marcó el punto de inflexión definitivo de la rebelión macabea. Ya no se trataba simplemente de una insurgencia local, sino de una guerra de liberación nacional que había demostrado poder derrotar a los mejores ejércitos del imperio seleucida. La noticia de la derrota se extendió rápidamente por todo el mundo helenístico, y el nombre de Judas Macabeo comenzó a ser pronunciado con respeto y temor en las cortes de los reyes paganos. Para el pueblo judío, sin embargo, la victoria de Emaús significaba algo mucho más profundo que un simple triunfo militar. Era una confirmación tangible de que Dios no había abandonado a su pueblo, que las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob seguían siendo válidas y que la aparente debilidad de los fieles podía convertirse en fuerza cuando estaba unida a la omnipotencia divina. Lisias, al recibir las noticias del desastre de Emaús, se dio cuenta de que había subestimado gravemente tanto la determinación como la capacidad militar de los macabeos. El año siguiente regresó personalmente con un ejército aún más grande. 60,000 soldados de infantería y 5,000 jinetes, determinado a redimir el honor seleucida y cumplir las órdenes de exterminio de Antíoco. La campaña de Lisias del año 165 a.C. representó el esfuerzo militar más serio que los seleucidas habían hecho jamás contra Judea. Esta vez, el general no cometió el error de dividir sus fuerzas o subestimar a su enemigo. En lugar de atacar desde el norte, donde los macabeos conocían cada piedra y cada sendero, decidió invadir desde el sur, a través de Idumea, esperando sorprender a Judas en territorio menos familiar. Judas, sin embargo, había desarrollado una red de inteligencia efectiva y fue informado inmediatamente de los movimientos de Lisias. En lugar de esperar el ataque enemigo en posiciones defensivas, decidió tomar la iniciativa y marchar al encuentro del ejército seleucida cerca de Betsur, una fortaleza estratégica que controlaba las rutas meridionales hacia Jerusalén. La batalla de Betsur se libró en condiciones muy diferentes a los enfrentamientos anteriores. Esta vez, Judas no podía depender de las ventajas del terreno montañoso o de las tácticas de emboscada. Era una batalla campal directa entre dos ejércitos disciplinados, donde la calidad del liderazgo y la moral de las tropas serían los factores decisivos. Antes del combate, Judas reunió a sus comandantes y les recordó las palabras que Moisés había dirigido al pueblo antes de cruzar el Jordán.
Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros, no os dejará ni os desamparará. Estas palabras no eran simplemente una fórmula para levantar la moral, sino una declaración teológica de que la guerra que libraban era fundamentalmente una guerra de Dios. El enfrentamiento fue feroz y prolongado. Los soldados seleucidas lucharon con la desesperación de quienes sabían que otra derrota significaría el fin de sus carreras militares, mientras que los macabeos combatieron con la determinación de hombres que luchaban por la supervivencia de su fe y su pueblo. Durante horas, el resultado de la batalla permaneció incierto, con cargas y contracargas que dejaban el campo sembrado de muertos de ambos bandos. Fue en el momento culminante de la batalla cuando se manifestó nuevamente el genio militar de Judas Macabeo. Observando que el centro de las líneas seleucidas comenzaba a mostrar signos de fatiga, organizó un ataque concentrado que logró romper la formación enemiga. Una vez que se abrió la brecha, la disciplina seleucida se desmoronó, y lo que había sido un ejército ordenado se convirtió en una multitud huyendo en pánico. Lisias perdió 5.000 hombres en la batalla de Bet-sur, incluyendo algunos de sus mejores oficiales. Más humillante aún, se vio obligado a retirarse hacia Antioquía para reorganizar sus fuerzas, admitiendo implícitamente que los macabeos habían logrado lo imposible: derrotar consecutivamente a todos los ejércitos que el imperio seleucida había enviado contra ellos. Esta serie de victorias militares creó las condiciones necesarias para que Judas pudiera emprender la empresa que había estado en el corazón de la rebelión macabea desde sus inicios: la liberación y purificación del templo de Jerusalén. En diciembre del año 165 a.C., exactamente 3 años después de su profanación por Antíoco IV, Judas marchó triunfalmente hacia la ciudad santa al frente de un ejército victorioso. El espectáculo que encontraron los macabeos al entrar en Jerusalén era desgarrador. La ciudad santa había sido parcialmente despoblada, muchas casas estaban en ruinas y las murallas habían sido derribadas en varios lugares, pero nada podía compararse con la tragedia del templo profanado. El altar pagano de Zeus seguía erguido sobre el altar de los holocaustos. Las cámaras sagradas habían sido convertidas en lugares de prácticas paganas, y la hierba crecía en los patios donde una vez resonaron los cánticos de los levitas. Judas y sus hermanos, al contemplar esta desolación, sintieron como si sus corazones se desgarraran. Aquí estaba el lugar donde Salomón había dedicado el primer templo con tanta gloria que la nube de la presencia de Dios había llenado el santuario. Aquí era donde generaciones de sus antepasados habían venido a buscar el rostro del Altísimo y a ofrecer sus sacrificios según la ley de Moisés. Y ahora yacía profanado, abandonado, aparentemente olvidado por el mismo Dios que había prometido hacer de este lugar su morada para siempre. Pero en medio de su dolor, Judas recordó las palabras del profeta Ageo cuando el pueblo había regresado del cautiverio babilónico y había encontrado el templo en ruinas. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Era una promesa que trascendía las circunstancias presentes y se extendía hacia el futuro eterno de los propósitos de Dios. La primera tarea que emprendió Judas fue seleccionar sacerdotes que no hubieran sido contaminados por la idolatría forzada durante los años de persecución. Estos hombres santos, que habían preferido el exilio y la pobreza antes que participar en los ritos paganos,
fueron encargados de la purificación ritual del templo. Era un trabajo que requería no solo conocimiento técnico de las leyes de pureza, sino también una dedicación espiritual que solo podían poseer aquellos que habían mantenido su fe intacta durante los años más oscuros. El proceso de purificación fue meticuloso y profundamente simbólico. Cada piedra del altar pagano fue removida y arrojada fuera de la ciudad, como si fuera material contaminado que no debía permanecer ni un momento más en el lugar santo. Los utensilios del templo que habían sido profanados fueron retirados y reemplazados por otros nuevos, fabricados según las especificaciones exactas dadas por Dios a través de Moisés y preservadas en la tradición sacerdotal. La cuestión del altar de los holocaustos presentó un dilema particular. Había sido profanado por sacrificios paganos, pero era imposible determinar si podía ser purificado o si debía ser completamente reemplazado. Después de mucha deliberación y oración, los sacerdotes decidieron desmantelar el altar contaminado y construir uno nuevo con piedras sin labrar, tal como había sido ordenado en la ley original. Durante 25 días, los macabeos trabajaron incansablemente en la restauración del templo. No era simplemente una renovación arquitectónica, sino un acto de restauración espiritual que simbolizaba la renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Cada elemento restaurado representaba una confesión de fe en que Dios no había abandonado para siempre su santuario, sino que estaba preparando una nueva manifestación de su gloria. El momento culminante llegó el 25 de diciembre del año 165 a.C., exactamente 3 años después de la primera profanación. Al amanecer de ese día, los sacerdotes encendieron el fuego sobre el altar nuevo y ofrecieron el primer sacrificio legítimo que había sido presentado en el templo desde el comienzo de la persecución. El humo de la ofrenda se alzó hacia el cielo como una oración fragante, y por primera vez en años la presencia de Dios volvió a manifestarse en su casa. Pero fue en el momento de encender la menorá dorada cuando ocurrió el milagro que se recordaría por generaciones. Los macabeos habían encontrado solo una pequeña vasija de aceite puro, con el sello del sumo sacerdote intacto, suficiente para mantener encendida la menorá por un solo día. Según la ley, era necesario preparar aceite nuevo, pero este proceso tomaría 8 días completos. Sin embargo, decidieron encender la menorá con fe, confiando en que Dios proveería de alguna manera. El milagro que siguió se convirtió en uno de los eventos más celebrados en la historia del pueblo judío. El aceite, que debía durar solo un día, ardió continuamente durante 8 días completos, hasta que el nuevo aceite estuvo listo. Era una señal inequívoca de que Dios había aceptado la restauración del templo y que su presencia había vuelto a morar entre su pueblo. ¿Sabías que para ser terapeuta no necesitas tener un título en psicología? El milagro del aceite se convirtió en el fundamento de la celebración de Hanukkah, la fiesta de las luces, que conmemoraba tanto la victoria militar como la restauración espiritual lograda por los macabeos. La noticia de la purificación del templo se extendió rápidamente por toda Judea y las comunidades judías de la diáspora. Para un pueblo que había vivido durante 3 años bajo la amenaza constante de exterminio espiritual, la restauración del culto en Jerusalén representaba nada menos que una resurrección nacional. Las profecías de los antiguos profetas que habían hablado de la restauración del templo después de períodos de desolación parecían estar cumpliéndose ante sus propios ojos. Judas, consciente del significado histórico del momento, estableció que la purificación del templo se conmemorara anualmente durante 8 días, desde el 25 de diciembre. Esta celebración no sería simplemente una festividad nacional,
sino una remembranza perpetua de que Dios es fiel a sus promesas y que puede transformar la derrota aparente en victoria gloriosa. Bueno, mis amados, ¿cómo les ha parecido? ¿Qué tal? Mi amado pastor Julio Ibáñez, muy buenos días. Abra su cámara, el pastor José María Díaz Monroy, muy buenos días. ¿Cómo le pareció? Buenos días, Dios lo bendiga, Enrique, y abundantemente. Me pareció muy interesante, sobre todo lo de la menora. Tremendo, ¿no? O sea, Tremendo. de ahí es que uno, o sea, increíble, pero cuando Dios me dio la orden de el estudio, cómo se debía organizar, podemos recordar, vamos a recordar porque ya estamos sobre el tiempo, sobre los libros que Dios me ha dado para que empecemos a estudiar, pero a mí me encanta es el trazo, ¿no? El trazo tan perfecto de Dios, porque comenzamos con el profeta Ageo, luego con el profeta Habacuc, luego con el profeta Abdías, Sofonías, y seguimos con el profeta Miqueas. Dios mío, eso a mí me rompió todo. O sea, cuando él me dijo, tengo que estudiar los macabeos, yo nunca los había estudiado, nunca los había visto de esa forma. Y como en Miqueas habla de la venida, de la segunda venida del Señor Jesucristo y de todo lo que Dios está haciendo. Y eso es también para este tiempo. Nosotros para este tiempo tenemos que estar avisados porque sí va a venir una destrucción, va a venir guerras, rumores de guerras, y aún los estamos viviendo, y estamos viviendo en una esa falsa paz. Estamos poniendo los ojos en el hombre, pero también Dios nos está diciendo, cuidado con lo que ustedes están haciendo, cuidado con lo que están viendo. Ahora, yo ayer hablaba precisamente de ese remanente, ¿cierto? Porque ahí está hablando es del remanente que quedó en Jerusalén, del remanente cuando hubo la destrucción del templo, ¿cierto? Mi pastor Julio Ibáñez. ¿Qué le pareció? Bendiciones para el Señor. Estaba escuchando. Sí. Estaba escuchando, estaba viendo el video también que estaba pasando, que estaba relatando acerca de la historia de Judas Macabeo. Así es. Amén. Y es interesante porque Dios utilizó a ese hombre, ¿verdad? Sí. A Judas Macabeo. No en sí a los Macabeos, sino a Judas Macabeo. Sí. Como un líder, Dios lo levantó para contrarrestar los ataques a Israel, a Judá, y la verdad que un hombre íntegro en su corazón, ¿verdad? Que es lo que Dios busca hombres íntegros en su corazón, que tengan las ideas claras, ¿verdad? ¿Para qué fuimos llamados? Porque hay mucha gente que no sabe ni para qué Dios la llamó, hay mucha gente que está desorbitada, que no es entendida en los tiempos, que no entiende los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo los tiempos finales, tiempos apocalípticos, en el cual debemos estar preparados en cuanto a conocimiento, en cuanto a revelación, en cuanto a lectura de la palabra. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, debemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe, tenemos que estar preparados porque los tiempos que se avecinan son fuertes, son bravos, son tiempos de persecución. Y debemos de estar preparados, ¿no? Fíjese, he hecho un pantallazo a Nigeria, a África, lo que está aconteciendo con la persecución a los cristianos en aquellos lados. Bueno, eso es un principio y todo eso se viene para estos lados. Van a levantar leyes donde van a perseguir la iglesia cristiana evangélica argentina, la van a perseguir. Y hay que tener mucho cuidado, por eso a veces se producen esas incertidumbres, ¿verdad? Que si creemos o no creemos, ¿será que nos van a perseguir o no nos van a perseguir? Sí, nos van a perseguir porque lo dice la Escritura. Sí. Y la Escritura no miente. No miente. Dios está haciendo una advertencia. Dios lo que está diciendo es, preparen el templo, o sea, el templo son las almas, prepárense almas, que yo voy a venir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero en ese abrir y cerrar de ojos yo tengo algo muy claro. Sin santidad no podré ver a Dios.
Entonces, ese es el hecho de que nosotros estamos convocando al remanente, que Dios en ese tiempo, mire, en ese tiempo no era sino una sola familia de 7 hermanos, el papá y los hermanos, y eso no era más. El resto ya estaba todo vendido, todos se habían entregado, todos se habían entregado al mal gobierno que estaba. Sí, sí, tal cual. Pero también entendamos esto, ¿qué es la santidad? La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Ahora, ¿cómo procuramos la santidad? Ese es un buen tema, pastor. Bueno, pastor, miren, en esta cuestión de la santidad, yo tengo un concepto y lo saco de la Biblia. Cuando Moisés pisó la tierra, Dios le dijo, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. Y de allí entendí que la santidad es tener la presencia de Dios. No, nadie se santifica a sí mismo. No El puede. que tiene la presencia de Dios en su vida, esa persona lo podemos considerar santo. Por eso Jesús nos promete que si Él está en nosotros y el Padre está en Él, nosotros tenemos al Padre y a Él dentro de nosotros. Y eso es lo que nos hace santos, lo que nos santifica. Tener a Jesucristo dentro de nosotros. Y exactamente. Al mundo entero. O sea, eso se llama haber creído. ¿Sí? Sí, pastor, eso se llama, es la persona que realmente creyó y nació de nuevo. O sea, que realmente esa persona no vuelve atrás ni porque lo maten. Que eso fue lo que pasó con esa familia. Si tiene a Cristo en tu corazón, no santo. Sí. O habrá algunos que lo han confesado, pero no han creído. Están en el limbo, como dicen ahí. Sí, están como que creo, como que no creo, como que sí eso esté esto, como que sí, como que no. Y pues, qué bueno. Oremos, mi pastor Julio, hágame el favor, cerremos ya porque se nos acabó el tiempo. Sigamos el lunes. Ok. Amén. Padre eterno, Padre bueno, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por poder compartir, Dios mío, Padre, estar en estas plataformas, Señor amado, en la cual tú has preparado, Señor, de antemano, Señor, para que anduviéramos en ellas, Señor, y poder predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación, Señor. Yo bendigo a la audiencia, Padre, a todos los que se han conectado y los que se van a conectar, Señor amado, durante el día, Señor, mirando esta transmisión, Padre, que tú los bendigas, Señor. Oh Dios del cielo y de la tierra, que haya integridad en los corazones, Señor amado. Oh sí, Padre Santo, en esta mañana, Señor, aumenta nuestra fe, nuestras fuerzas, Señor, para seguir adelante, para perseverar, para no bajar los brazos, Señor, porque la palabra dice, aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo, Señor amado. No es ni del que corre, ni del que camina, sino de quien tú tengas misericordia, papá. En esta mañana, Padre, bendigo, Señor, y levanto los brazos de mis hermanos, Señor, alentándole, animándole, Señor, a que insten a tiempo y fuera de tiempo, Señor amado, a ser llenos de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Bendice, Señor amado, a la pastora Blanca, Señor. Bendice, Señor, a los directores, Señor, de estos programas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias a toda nuestra amable audiencia. Pastor José, despídase. Creo que el pastor se ocupó. Bueno, tiene cerrado el micrófono. Bueno, me despido yo. Muchísimas gracias. No cerrado el micrófono, pero sí. Está escuchando. Sí. Despídase, pastor. Bueno, que Dios los bendiga rica y abundantemente. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente a los que estamos aquí conectados, sino a todos los que nos están viendo por la radio y por la televisión. Los que nos están escuchando por radio y nos están viendo por televisión. Así es. Muchísimas gracias. De este programa, más no de la presencia de Dios. Así es. Amén y amén. Bueno, mis amables televidentes, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos con el favor de Dios mañana de 4 a 5 de la mañana. Fuego a las naciones, sigue echando fuego. Y nos vemos el día lunes en el canal 4 de Radio y Televisión, el día miércoles en el canal 2 de Radio y Televisión. Muchas gracias a todos. Bendiciones para todos.